vamos a charlar con Juan José Serra y con Diego Bonilla de Castro, y yo soy Jorge Trucco, sobre la ley natural y sus derivados. Básicamente, en desgranar las mentiras que nos son dichas normalmente, que escuchamos en la televisión, por los políticos, por toda la cultura que nos rodea. Por el otro lado, hablando con Lorna, durante la semana surgieron algunas inquietudes que ella me participó sobre gente que le pregunta sobre temas de, por ejemplo, la acción humana, el egoísmo tomado como, cuando lo menciona Ayn Rand, el interés propio, el altruismo, y el individuo y lo colectivo, todos ese tipo de conceptos que son usados por los políticos, el bien común, la sociedad, así que, y todo tiene que ver con la ley natural, que es, si uno la llega a entender, como estábamos charlando con Juan José y con Diego la vez pasada, es decir, si uno llega a entenderla y reconocer que la ley natural, en la ley natural está la respuesta de todas las cosas que nos preguntamos. Bajamos ahí y simplemente es observar la naturaleza y ahí están las respuestas. Y eso nos indica lo que está bien y lo que está mal, la moralidad y el curso de acción, y las cosas que son morales y las cosas que son inmorales. Yo quería hacer simplemente esta introducción para largar la conversación, que no tiene un marco definido, sino que va a ir fluyendo en forma espontánea. Así que eso nomás. Así que agarrá, si querés vos, la posta, Juan José. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, Juan José Serra acá. Nuevamente repetimos con Diego y con Jorge Trucco. A mí me gusta, estas cosas las venimos charlando con Diego y con Jorge desde hace años, y es una suerte haber llegado a estos fundamentos, los tres juntos por diferentes caminos, o los tres juntos no, los tres separados por diferentes caminos a un mismo lugar, que es habernos dado cuenta de que todo se basa en lo que se dio en llamar la ley natural, que hoy no se habla de la ley natural, y casualmente, entre comillas, fue nombrada por muchísimos escritores, filósofos, pensadores a través de la historia, y si bien a mí no me gusta citar demasiado a otros autores, porque lo que más me divierte es poder elaborar, estoy obligado porque hacerlo, y acá anoté un par de autores que todos conocemos, al menos los escuchamos nombrar, como por ejemplo Marco Tulio Cicerón, Santo Tomás de Aquino, John Locke, bueno, nuestro Alberdi, David Hume, etc. Y Aristóteles, Platón. Simplemente esos nombres creo que todos los conocemos. Todos ellos hablaron de la ley natural. Y el tema es que en los últimos siglos la ley natural prácticamente se enterró. O sea, antiguamente cada uno con su visión consideraba que la única ley verdadera, la madre de todas las leyes, más allá de los tiempos y de las culturas, era lo que se llamaba la natural law, la ley natural, que de ahí surgía todo, porque la ley natural no es una cuestión como algunos piensan, que es una cuestión mística o espiritual o fantasiosa, sino que ellos lo consideraban totalmente unido a la razón, que es el atributo superior humano, porque la razón misma tiene que ver con la ley natural como una chispa de divinidad para los que creen en Dios, o una chispa de la divinidad de las leyes superiores. La razón misma, al reconocerlas y ser parte de esa esencia natural del hombre, la razón como el hombre mismo, está todo unido, y lo tenía a que guiar al hombre de esa manera, incluso si las leyes que elaboraba después eran verdaderas, tenía que ser un espejo de esas leyes. Bueno, le dejo la posta a Diego. Si quiere agregar, después vamos. Bueno, Diego. ¿En qué consiste la ley natural? Es en los derechos naturales del ser humano. Los derechos son tres: vida, libertad y propiedad. En realidad el derecho fundante es la vida, pero como la vida no se sostiene sola, necesitamos libertad para procurarnos la subsistencia y propiedad para apropiarnos de las herramientas, los recursos y los frutos de nuestro trabajo. De ahí, de esos tres derechos,
surge la primera obligación derivada. La primera obligación es la no agresión. Y la violación de esa no agresión, del deber de no agresión, habilita el primer derecho derivado, que es la legítima defensa. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es la organización social de la legítima defensa colectiva. Por eso, la ley natural es anterior a toda legislación y además no se puede contrariar por la ley positiva. La ley natural se puede sintetizar en que no me hagas lo que no te guste, no me mates, no me robes, no me esclavices. Entonces, de esto se deriva que no puede haber ningún derecho que contraríe la ley natural, porque todos esos derechos, que se llaman derechos pero son antiderechos, necesitan para su concreción de la violación de derechos de terceros. Es muy importante que tengamos en cuenta el aspecto moral de todo esto, porque los socialistas siempre se ponen en un plano de superioridad moral, que no es así, porque ellos se basan en violar derechos de terceros y nosotros en mantener los derechos de todos. Y otra cuestión es que actuar moralmente trae resultados positivos, lleva al éxito, y actuar inmoralmente lleva al caos y al fracaso. Eso es así, no por una cualidad intrínseca que el bien premia y el mal castiga, sino porque actuando según la ley natural, uno no viola ningún derecho, no despierta ninguna resistencia, todo fluye sin ninguna molestia y va derecho al éxito. En cambio, vos contrarías la ley natural y enseguida se oponen todos los que le violaste la ley, hay resistencia, hay caos. Ley natural es la paz y el éxito, y violar la ley natural es el caos, la guerra y el fracaso. Me pareció muy buena tu exposición sobre la ley natural y con respecto a la ley estatutaria, ¿no? Yo agregaría que cuando hablas de actuar moralmente o actuar inmoralmente, en el libro El mercado para la libertad, que está acá, porque muchas veces se habla de males necesarios o de, es decir, o de cosas que son moralmente buenas pero en la práctica no se pueden hacer. Bueno, el libro recalca que no existe la dicotomía o moral o práctico. Esa dicotomía es práctico, es moral y funciona. O sea, si es moral, va a funcionar. Si no es moral, no va a funcionar. Por eso cuando nosotros vemos que ponen salarios mínimos, ley de salario mínimo, que lo vemos ya es una cosa que con la cual convivimos, e incluso muchos países tienen salarios mínimos, eso tiene un resultado indefectiblemente negativo para todo el mundo, para toda la sociedad, pero también para las personas que se supone que tienen que estar beneficiadas, porque genera inmediatamente desempleo. Y lo mismo cuando pones precios máximos. Cualquier intervención del Estado en la economía genera en la sociedad, no solamente en la economía, cualquier coerción, intervención coercitiva en cualquier ámbito, pero en este caso, digamos, un monopolio coercitivo basado en la iniciación de la fuerza, que se declara legal y que declara legal toda competencia en un ramo que ellos quieren tener el monopolio, que es la definición de Estado, cualquier intervención que haga es contra natura y genera consecuencias negativas, que pueden ser en distintos grados. Por ejemplo, históricamente y la experiencia empírica muestra que en los países donde hay menor intervención del Estado en la sociedad, la gente es más feliz, es más moral y es más estética, todo es más lindo. Es decir,
los edificios son más lindos, la gente es más linda, la gente es más feliz, más próspera, y cuanto más intervención hay, es todo lo contrario. Eso se repite permanentemente. Es realmente notable que a pesar de esa demostración empírica permanente, histórica y empírica, ahora y antes, y siempre pasa lo mismo, se siga teniendo que discutir con ese tipo, contra ese tipo de teorías, como es el socialismo y todas sus ramas del colectivismo. O sea, el socialismo es un colectivismo, el fascismo es un colectivismo, el comunismo es un colectivismo, la socialdemocracia es un colectivismo, porque antepone lo colectivo sobre el individuo. Y estamos cansados de ver eso y seguimos viendo que siguen haciendo lo mismo. Inclusive en la Argentina, desde que empieza el colectivismo a meterse en la política, la Argentina empieza a declinar y es como que inclusive la oposición al partido que está en el gobierno se pelean para ver quién es más colectivista, porque de esa forma creen que van a estar en el gobierno. O sea, la democracia que tenemos es un sistema perverso porque digamos que tiene los incentivos para empujar hacia el colectivismo. La democracia misma es un colectivismo. Me permito meterme, así hacemos un diálogo, incluso Diego, como habíamos dicho. Aquí hay dos cuestiones en base a lo que vos decís. Es lo más simple que hay, la ley natural, porque la ley natural contempla al hombre como es. El problema nuestro, lo que hablamos hace unos días con los tres es, coincidimos en que nos interesa a mí particularmente dejar herramientas, porque si las charlas hay muchas y terminan siendo charlas de café que después en la vida cotidiana no sirven de nada. En realidad lo que vamos a hablar acá es, primero, sacarle la careta a la mentira y exponer la verdad, y segundo, cuáles son las herramientas. Porque uno termina la charla y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, nosotros sacar la mentira significa lo que estamos exponiendo los tres, que es hablar de la ley natural. Porque la raíz de todo es la ley natural, que como dije, hace siglos que ya está a la luz, se descubrió, se escribió sobre ella, desde el taoísmo en China hace 2500 años, o Aristóteles hace 2000, etcétera, o más de 2000 años, John Locke hace 300 años, toda esta gente, y bueno, replicaron en los padres fundadores, en Alberdi, etcétera. Aunque no lo hayan dicho directamente, pero un Alberdi al decir que la libertad no pertenece a una ley, sino está dentro del individuo, tantas cosas que dijo Alberdi, es estar hablando en forma indirecta de la ley natural. Sí. Y Jorge acá nombró lo que está pasando en la Argentina. A ver, lo ponemos al revés, empezamos por los efectos, por los resultados. ¿Por qué está pasando lo que pasa en la Argentina? Yo lo respondo, si a mí me preguntan de una forma muy, muy, muy concreta, más allá de que mucha gente diga, bueno, este está filosofando, está hablando de abstracciones, porque abandonamos la ley natural. Sí. Porque en definitiva los derechos individuales, como dijo Diego, derivan de la ley natural, que se llamaban derechos naturales o derechos individuales, que simplemente, como dijo el acta, como está escrito en el Acta de Independencia Norteamericana, que el otro día la cité, es evidente que fuimos creados de esa manera. Esto no pasa si soy creyente o no soy creyente. Nuestra esencia es de una manera, y para vivir necesitamos, como dijo Diego, todo deriva de la vida, sin vida no hay nada, y de la vida deriva la libertad y la propiedad. Entonces nosotros lo que abandonamos fue la ley natural, y mientras sigamos discutiendo que si el artículo tal o la ley cual, o no entendemos nada y estamos en el mundo de los ciegos, como dijo Shakespeare en Rey Lear, es mal de este mundo que los ciegos sean guiados por los locos. O sea, este es un mundo en que los ciegos están guiados por los locos, metafóricamente o no importa, porque si la gente no sabe lo que es la ley natural, que el individuo es el origen y fin de todo, y desde el individuo y hasta el individuo tiene que elaborarse todo, y como dijo Jorge, las sociedades más felices y más productivas son donde el individuo se puede desarrollar sobre esos tres basamentos. En definitiva, lo que están cumpliendo son las leyes naturales. Mao Zedong, por ejemplo, el máximo genocida de la historia, tenemos el ejemplo de que violó todas las leyes naturales, o un Hitler, o un Stalin. Acá no nos quedamos atrás, con el peronismo, no está el número de muertos que trajo desde hace 80 años el peronismo, o el marxismo cultural que estamos viviendo, que es otro tema para tocar, pero es el abandono de las leyes naturales. O sea, parece mentira que nadie esté llegando al fondo de la cuestión.
Bueno, por algo se enterró Alberdi, se enterró las bases de Alberdi, el sistema económico artístico, la Constitución de 1853. La gente tiene que entender como herramienta, como acabo de decir, la herramienta con la cual tiene que ir a cualquier discusión es la comprensión de lo que son las leyes naturales. Una vez que comprenden eso, es la semilla de la cual no hay manera de que pierdan una discusión. Hay un concepto fundamental. Acá se ve que se dijo que el colectivismo, el socialismo, sacrifica al individuo a la sociedad. Pero la trampa está en que la sociedad no existe. No existe. La sociedad no existe ni siquiera para indicar, ni siquiera como abstracción para indicar un número grande de personas que sí existen. No, no existen porque cuando te hablan de la sociedad pidiéndote un sacrificio, se están refiriendo absolutamente todo el mundo menos a vos. Pero cuando ves que la sociedad está formada por millones de individuos, para cada uno de los cuales ellos no existen, solo existe la sociedad, entonces estamos ante algo imposible, una contradicción en términos, porque estamos hablando de un todo formado de muchísimas nadas. La sociedad es la máscara que le gusta usar a los políticos para ocultar la verdadera operación. Solo existen individuos, pero hay dos tipos de individuos: el contribuyente y el político. O el amo y el esclavo, mejor dicho. Sí, que se la lleva. Entonces, este es el buzón que te venden para que vos pongas tu plata y no te quejes, diciendo que hay una sociedad que no existe en la realidad. Sí, porque es toda una cultura. El hecho de que no se entiendan las leyes naturales, y interrúmpame, Diego y Jorge, así como siempre cuando charlamos nos vamos sumando. El asunto es haber metido estratos y estratos de mentiras. Entonces ya la gente no ve nada. Si la discusión es puramente televisión, en lo particular, yo rescato, por ejemplo, a Milei, sin que llegue a las profundidades que estamos hablando de la ley natural, pero la rosa, y obviamente Javier, tuve el gusto de conocerlo con Jorge en charlas personalmente y en alguna comida, obviamente es una persona que tiene su profundidad y se basa en eso. Por algo Jorge es imbatible en sus, Javier Milei es imbatible en sus discusiones, incluso en las económicas. ¿Por qué en las económicas es imbatible? Porque todo se basa en la ley natural. La economía es la libertad del individuo puesta en acción en mutuos beneficios, que es el libre mercado. O sea, el intercambio beneficioso libre entre las personas para mutuo beneficio es el libre mercado. ¿Y qué estoy definiendo? Estoy definiendo la ley natural en las personas. ¿No, Jorge? Sí, es lo que habría que ver, y ahí vos tenés buenas respuestas que tienen que ver con la escuela de Frankfurt, porque de las filosofías que conocemos, bueno, hay el otro día, ese tipo que postea en Facebook que se llama Noah Rehaber, que dijo que el anarcocapitalismo no es una filosofía, sino que es lo que ocurre ante la ausencia de coerción. Bueno, lo que pasaría es una sociedad donde todo fuera libre, ¿no? Bueno. Te agrego ahí una frase que dijo Lao Tse hace 2500 años en el Tao Te Ching, y te saco 10 segundos. Él dijo: si el Tao reinara en el mundo, no harían falta gobiernos. Exactamente. Estás hablando de lo mismo en China 2500 años. El concepto sí, bueno, es el mismo concepto. Es decir, las ideas que más se acercan, por lo menos históricamente, son a partir de, bueno, por supuesto Lao Tse, pero vamos a hablar de la historia moderna, ¿no? A partir de los liberales clásicos, a partir de John Locke y todo lo que viene después, que empiezan a entender que el individuo es lo único que existe. Ese es el gran paso fundamental que hace Occidente con respecto a las otras culturas. Por eso en este momento lo que se está jugando, a mi juicio, es la supervivencia de la cultura occidental ante, digamos, el colectivismo que viene desde afuera y también desde adentro, porque desde afuera es, digamos, China y todos estos países o gobiernos, y desde adentro es la erosión de los fundamentos culturales de Occidente, que está pasando en la Argentina con el kirchnerismo y otras formas de colectivismo también, en Estados Unidos con el Partido Demócrata y otra forma de colectivismo también, y es increíble porque
La negación de la ley natural es negar al individuo y hacer. Exacto. Pero vos fíjate que ellos abstraerlo en un llegaron, colectivismo. ellos ya llegaron, como Alberti también llegó, como llegaron los que se han llamado padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson, o bueno, a entender eso y a tratar de generar un orden social que asegurara que el individuo no sea violado en sus 3 derechos. Y ellos inventaron una república y trataron de poner los americanos, gobiernos, digamos, poderes, ellos llaman branches, ramas, ¿no? Ramas del gobierno. Poderes independientes, nosotros llamamos poderes, pero ellos los llaman branches. Independientes con pesos y contrapesos, checks and balances, o sea, controles y equilibrios, para que no, y encima la segunda enmienda, para que la gente tenga armas, no para cazar, ni siquiera para defenderse de los ladrones, sino para alzarse contra el gobierno. Y eso, cuando me acuerdo cuando el periodista Andrés Oppenheimer, ¿no? Ustedes tendrán opinión, le pregunta a uno de los, cuando hay una demostración hace 10 o 15 años de esto, de la gente de Estados Unidos que está a favor de las armas, y le preguntan a uno de los capos del National Rifle Association cuál es la razón por la que la gente tiene que tener armas. Evidentemente Oppenheimer debe ser del Partido Demócrata, no sé, o pro-demócrata, y el tipo le contestó directamente para defenderse el gobierno. Y el otro le pareció una cosa cómica que le Bueno, esas eran frases. Claro. George Washington tiene una frase similar y Jefferson otra. Jefferson decía directamente que ningún hombre libre va a ser librado de la posesión y el uso de armas. Estaba hablando del tercer presidente y padre fundador de Estados Unidos. A pesar de todo eso, se creó un poder omnímodo en Estados Unidos, y lo que lo sostiene, porque lo único que puede sostener un sistema es la cultura. La Argentina, si uno bueno, y le toca a Diego, ¿no? Un poco, pero hagamos un diálogo, Diego. A ver, la Argentina lo que se perdió básicamente es la cultura, pero la cultura se pierde desde el poder. Una vez que conquistan el poder, y ahí conquistan la cultura. Claro, la cultura de la libertad nunca se arraigó en la Argentina. Por eso, entre todos los textos de Alberti que elige Ronald Reagan cuando lo recibe a Menem, es el texto que la Constitución no vive en el papel, sino en el corazón de la gente. Tenemos el ejemplo en los Estados Unidos de un sheriff del desierto de Mojave, ¿viste? La toma de... que él dice que todas estas restricciones por la cuarentena violan la Constitución, entonces, por lo tanto, él no va a cumplir. La diferencia entre los norteamericanos y nosotros es que ellos tienen una relación directa con su Constitución. Para nosotros, nuestros derechos constitucionales no son en realidad derechos, sino un argumento para empezar a discutir. Entonces vos tenés cualquier problema con cualquier funcionario de cuarta y iniciás un trámite administrativo que sigue en un vía crucis judicial que puede terminar en la Corte Suprema dentro de 5 años y todavía no tenés la seguridad de que te reconozcan tus derechos. Porque para nosotros los derechos no existen, son una referencia nada más. Bueno, Diego, lo hablamos muchas veces con vos, lo que vos estás diciendo. Vos trabajás en el Poder Judicial y vos sos la persona más indicada para hacer una contraposición. Te lo hemos preguntado con Jorge muchas veces. Alguna vez te hemos preguntado qué concepto tienen fiscales, abogados o jueces de lo que es ese derecho básico del individuo. Vos me lo has contestado. Prácticamente no existe. Todo positivismo, es positivismo legal. Todo positivismo. El argentino todo lo que sale del Congreso es ley y no tiene ningún concepto de esto con lo cual arrancamos, que es la ley con la cual fue creado, la ley con la cual lo creó Dios, para los que creemos, le importa, es lo mismo, la ley con la que lo creó el cosmos, o las leyes o sea, si le preguntás al argentino cuáles son tus derechos, no lo sabe. Creen que los derechos dependen de lo que decidan en el Congreso. Pero está tan metido. Para los jueces y los fiscales, el concepto de ley natural
es algo que ni siquiera existe, no está en las cabezas de ellos. Y O sea, lo cuando te fundamental no dicen, está en las cabezas. Lo no fundamental está no, en sus lo cabezas, fundamental no está en las cabezas. no está en sus cabezas, y cuando te dicen esa salvajada de que hay una biblioteca que dice una cosa y hay otra biblioteca que dice todo lo contrario, no se dan cuenta que esas son dos bibliotecas, que una responde a la ley natural y la otra a la ley positiva. De la misma manera, Ah. con ese ejemplo se me ocurre en este momento responder con una ironía, que le puedo decir, bueno, de esa manera también existe en el hombre el asesino y el hombre decente, existen los países bajo una tiranía y los países exitosos. El hecho de que existan dos cosas contrapuestas, ¿acaso no tenés tu propio criterio para darte cuenta cuál es el bien y cuál es el mal? O sea, esa respuesta es una respuesta totalmente salvaje. Porque... Sí, lo que pasa es que tenemos una constitución liberal aplicada como por jueces socialistas, y eso es como tocar el violín con una percha, jamás puede funcionar eso. Vos ves que los jueces ven el artículo 14 de la Constitución y las letras le bailan adelante de los ojos sin que lo entiendan. Porque, por ejemplo, te sale en la televisión que un argentino fue detenido en la aduana del Uruguay porque tratando de sacar ilegalmente $20.000, ponele, que el pobre tipo los tenía dentro de la zapatilla. Esa noticia tendría que ser al tipo que a un argentino lo asaltaron y le robaron toda su plata en la aduana. Claro. Lo que pasa es que los jueces, como no tienen en el alma los derechos naturales, no leen, cuando leen el derecho de usar y disponer de tu propiedad y el derecho de tránsito, no lo combinan, se les va de la cabeza, no entienden, ni siquiera entienden lo que leen. Y la demostración de todo esto es que tenemos 150 años de jurisprudencia y nadie interpuso un recurso de amparo porque no lo dejaban sacar su plata. Y encima, si un abogado se atreve a meter un recurso así, le sacan la matrícula por desconocimiento del derecho. Esto es una dictadura totalmente positivista. O sea, le busquemos un gobierno u otro, todo deriva desde lo que se enterró a partir de, bueno, esto lo sabemos bien y vendría bien al caso que lo charlemos también, lo que vos descubriste, Diego, entre comillas, que pasó en la década de los 30, cuando está la intervención intervención federal en cuanto al reparto, a lo que se llamaba, ¿cómo se llama? Acá lo tengo anotado, la coparticipación federal impositiva y el impuesto a los réditos. Ahí es donde se violó la Constitución para siempre. Sí, dale. Ese fue el último debate de la historia parlamentario donde se mostró quiénes estaban iluminados por la ley natural y quiénes no tenían la menor idea. Estamos hablando de perdón, Diego, estamos hablando de 1935. Dale. No, 1932 fue la ley y el debate fue en el 33. El impuesto de emergencia fue en 1932, exactamente. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? No, que se dejaron de ver la ley natural. Dejaron de ver la ley natural y nosotros vemos que históricamente toda la generación del 37 y toda la generación del 80 veían la ley natural y actuaban sobre la ley natural. Y en un momento determinado, parece que década del 30 nos apagaron la luz, dejamos de ver la ley natural al punto tal que en la universidad, cuando te enseñan el naturalismo y el positivismo, no hay ningún profesor que lo sepa explicar una cosa tan sencilla.
te derivan a eternas discusiones sobre tipos que se pelean sobre la ley natural y la ley positiva, pero nadie lo sabe explicar. Y eso es algo que nuestros founding fathers tenían absolutamente en claro. Vos fijate, Bartolomé Mitre, que fue el primer gobierno que tuvimos de unidad nacional, que tiene 5 ministerios nomás, y son los ministerios que responden a las facultades esenciales del Estado. Y las facultades esenciales del Estado son aquellas que solo el Estado puede hacer y nadie más. Entonces él tenía, estos ministerios duraron 40 años que fueron así. Un ministro de Hacienda que recauda y reparte. Y después tenía un ministro de Justicia, de Instrucción Pública, ministro de Guerra, ministro del Interior, que maneja la seguridad interior, y ministro de Relaciones Exteriores. Nada más. Tuvimos la mejor educación del mundo sin Ministerio de Educación y tuvimos la mejor salud del mundo sin Ministerio de Salud y tuvimos las mejores obras públicas sin Ministerio de Obras Públicas. Porque nos ceñimos a la ley natural nada más que las funciones esenciales del Estado. Otra señal de que Bartolomé Mitre tenía perfectamente en claro lo que había que hacer es cuando él funda el Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. Entonces le ofrece los 5 cargos de juez de la Corte Suprema a juristas de la oposición, porque dice, si el Poder Judicial me va a controlar a mí, yo no voy a poner a mis amigos para que me controlen, pongo a mis enemigos y así funciona la República. Bueno, eso es cultural, ¿te das cuenta? Eso es totalmente, Sí. esa es la cultura moral que había. Pero después, Diego, te quiero interrumpir. Él implementó un sistema, aparte de haber hecho eso él, en forma voluntaria inicialmente. ¿Qué sistema dejó? ¿Qué funcionamiento dejó para que se vayan sucediendo los jueces? Eso que tenemos hoy, que los propone el Ejecutivo y los aprueba el Senado. Sí. Claro, pero entonces la única cosa buena que hizo es la primera de todas, que puso a todos los de la oposición, pero después... No, es que la política en ese momento no existía. El problema de la justicia argentina es la justicia federal, porque no puede haber una justicia federal en lo criminal, porque no puede haber, la justicia federal interviene en todo lo que el Estado tiene un interés, pero el Estado jamás puede tener un interés en meterse en la investigación de delitos. ¿Me entendés? Lo que hay que hacer es disolver la justicia federal penal y que los delitos sean investigados por la justicia ordinaria. Listo. Y ahí no hace falta ninguna politización de la justicia. El error de la generación del 80 fue la ley Sáenz Peña por este motivo, porque hasta entonces era toda una mentalidad liberal miniarquista que se guiaba por la ley natural y dejó paso a otra gente que tenía una mentalidad completamente diferente y opuesta, y dejó sacarse el poder en elecciones democráticas. Ahí nos hundieron para siempre. Ahora que hablas de democracia, el tema que también lo hablamos, cuando fíjate que en la Argentina otra de las falacias terribles que se establecieron a partir de Alfonsín, que Alfonsín es otro capítulo bastante nefasto, contrario a todo lo que estamos hablando, le guste o no, es una cuestión, es un hecho. Él cuando habla de la democracia, con la democracia se come, con la democracia se educa. Si uno contrapone los dichos de los padres fundadores y de todos ellos contra la democracia, faltaba nada más que insulten y blasfemen contra la democracia.
Y además escribieron, nosotros no creamos una democracia, sino una república, y la república va a mantenerse si ustedes la cuidan. La democracia en la Es lo que Argentina, dijo Alberti también. Es lo exacto, que dijo exacto. Alberti también. Y la democracia ya de por sí, una cosa que la gente tendría que tener en la cabeza, pero de manera permanente, que son esas cosas que nosotros tres decimos que les queremos dejar como herramientas, la democracia con el voto igualitario es la destructora de todo derecho. Estamos hablando de derechos individuales en este momento, y la democracia con el voto igualitario lo que hace es poner a un asesino que está preso por violar, por matar, a un ladrón que está preso, a un político que vivió toda su vida de nuestros impuestos y nunca produjo nada, a esas personas las pone al mismo nivel que nosotros que hemos producido, dado servicio, generado riqueza, pagado impuestos y de golpe viene el voto y nos iguala. En ese momento ya está, la semilla ya es de un árbol podrido. Entonces estamos subidos a las ramas tratando de exprimir una naranja cuando alguien de abajo te dice, muchachos, el árbol este está podrido abajo, olvídense, vayan a otro árbol. O sea, estamos dando vuelta como los locos en un manicomio, que acá con los amigos lo llamamos el manicomio a cielo abierto, y esto también entra en campos espirituales, si uno quiere, que también lo decía Lao Tse, que cuando uno pierde el norte de las bases de las leyes naturales, entra en la locura. O sea, ¿la locura qué significa? No significa un manicomio, significa que establecer leyes en un congreso que van contra el individuo. Acá con la democracia nos vendieron otro buzón como nos habían vendido la sociedad. Porque en la época de nuestros pensadores, los pensadores liberales del siglo XVIII, lo que buscaban era un sistema que fuera el mejor para defender los derechos del individuo. Pero el poder de la democracia no fue ejercido por pensadores de la libertad, sino por lo que, como se llama, Paul Johnson llama el azote humano de los tiempos modernos, que es el político profesional. Entonces, el político profesional lo que hizo fue subvertir los términos. No es la libertad lo que te asegura la democracia, sino la democracia lo que te asegura la libertad. Entonces, de buenas a primera, vos estás votando un comunista como Salvador Allende, creyendo que lo haces en un sistema protector de tus libertades. Es un buzón grande como una casa. Bueno, de eso se aprovechó el marxismo en su segunda etapa, que es otra charla que vamos a tener en el futuro, que es apasionante y muy reveladora, que también es una cosa que lo investigamos hace muchos años, lo venimos elaborando, que fue el marxismo de segunda etapa, cuando el marxismo se cae y fracasa en su intento de que los trabajadores en Europa se unan y se unan bajo los criterios del comunismo, y no pasa, sino que defienden sus empresas, defienden sus estados, sus países, mejor dicho, y entonces elaboran lo que se llamó el marxismo cultural a partir de la Escuela de Frankfurt, Gramsci, Antonio Gramsci y todo eso. Pero eso es otro, da para otra etapa. Esa es la explicación de todas las cosas que están pasando ahora. Lo que yo quería hacer una interrupción para decirles que hay preguntas, como por ejemplo, dice, si la democracia tiene el colectivismo, ¿cómo hacemos para que en democracia se cumplan los derechos individuales? Linda pregunta, ¿no? Y el problema es que nosotros ya hemos perdido los derechos individuales. Nosotros estamos viviendo, las dos columnas de los dos problemas son la población, que ha perdido, como venimos hablando, ha perdido la conciencia, la moral del derecho. Ya ni siquiera hablemos de ley natural. A la población le preguntás, yo siempre digo, agarrad a 100 personas en la calle, en cualquier lugar, y preguntarle a 100 personas, dígame en 15 segundos cuáles son los derechos individuales. No sé, ¿cuánta gente puede llegar a citar? ¿Cuál es la salida o acción posible? Si estamos inmersos en un sistema que no vamos a poder cambiar ahora. Por eso, ahí va lo que elaboraba. En el caso mío decía, bueno, yo estaba en una especie de postura personal de la batalla cultural a largo plazo, pero ahora se nos viene el comunismo encima y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, tendré que salir a hacer algo. Por eso, qué sé yo, creo que Milei se metió a decir que ahora quiere hacer algo, para dar un ejemplo. La pregunta es acá, si la democracia
implica el colectivismo, ¿cómo podés hacer valer los derechos individuales dentro del marco de una democracia? Lo que pasa es que los derechos individuales, como te digo, para hacerlos valer, la gente tiene que estar consciente de esos derechos. Si vos escuchás Bueno, a es los una cuestión juristas, cultural y entonces. no, por supuesto, ahí está. El tema es lo que se mató, como dijo Diego hace poco, que le digo, Diego, acabas de decir una frase muy profunda, repetímela, Diego, cuando dice, acá les robaron el alma a la gente. Metafóricamente, cuando vos te roban el alma, cuando vos te roban el apoyo, tu asentamiento de donde vos sos firme. Si a la gente le sacan el conocimiento de los derechos individuales y le dicen, no, el Estado va a resolver tu vida, vos ya no tenés más libertad, tenés un amo que te va a dar permisos y beneficios. Entonces, ¿qué vamos a defender si ni siquiera la gente tiene conciencia de cuáles son los derechos individuales? Entonces, siempre digo, las revoluciones independentistas que hemos tenido en América y Sudamérica se han hecho por muchísimo menos de lo que nosotros estamos sufriendo en este momento. Sí, pero ahora vamos a estar en una encerrona, porque nosotros no vamos a poder cambiar el sistema democrático y entrar en otro sistema. Y queremos revertir la situación para que haya una situación en la que se respeten los derechos individuales. Ahí Diego te quiere decir algo. Sí, bueno, así como está planteada la pregunta, es cómo con la democracia podemos defender nuestros derechos, es poner la solución en manos del problema, porque el problema es la democracia. Ahora, ya que tenemos el sistema democrático instaurado y parece que bastante firme, el problema es cómo cambiar el sistema de representación. Y a mí se me ocurrió una manera de calificar el voto sin que nadie, pero absolutamente nadie, te pueda tildar de elitista. El principio moral es el que paga manda. O sea, todo el que reciba, ya sea en concepto de sueldo o de plan social o de lo que sea, un ingreso del Estado, no vota. El contribuyente que no recibe nada del Estado, sí vota. Ahí te dicen, ahí cómo te van a tachar de elitista. Sí, el presidente de la Corte Suprema no vota y el que le ilustra los botines sí vota, por ejemplo. Y ahí tenés una calidad de elector muy superior, porque el que manda es el que está pagando y es el ciudadano que mantiene todo. Sí, el problema es que ¿quién va a implementar eso? El asunto, si empezamos por la cabeza... Un movimiento revolucionario nomás. Únicamente la Argentina en este momento tiene que llegar a un colapso que no sé, no tengo la bola de cristal para decir qué tipo de colapso, pero está agotado. Este sistema está agotado. Es un sistema que tiene 80 años, 75, 80 años, depende de donde uno lo tome. Si tomamos de lo que hablábamos recién, de cuando, como dijo Diego, nos apagaron la luz en el Senado en 1932, estamos hablando de 70 o 90 años. 90 años en que se cayó la cultura y con la cultura se cayeron los derechos individuales. O sea, se dejó de tomar al individuo como centro y que el poder, la Constitución, como dijo Alberti, la Constitución está hecha y los padres fundadores, la Constitución está creada para defender al individuo del poder y acá resulta que el poder es el que nos establece las normas. O sea, es una cuestión cultural, pero por la cuestión cultural no se va a llegar porque se perdió la cultura. Entonces esto tiene que llegar a un colapso empírico en cuanto a lo económico, básicamente, que es el momento que estamos viviendo, lo económico, y de ahí un tocar fondo y que es un barajar y dar de nuevo con un mazo nuevo, pero para eso tiene que haber gente con nuevas ideas, porque si no se van a reciclar los de siempre, se van a disfrazar y estamos dando vuelta en calecita. Lo que pasa es que yo personalmente pienso que va a ser difícil que aún con el colapso total resurja otra cosa que no sea una nueva democracia. A lo mejor con otros actores y a lo mejor con algunas ideas distintas, pero no se está planteando un cambio de sistema, o sí se está planteando. No, pero no, el sistema, o sea, hasta este momento están todos perdidos, salvo los minarquistas duros, para perdonarlos, digo yo, porque tampoco creo en ellos, sino que yo estoy cercano de los libertarios y anarcocapitalistas. La palabra anarcocapitalismo a ninguno de los tres nos gusta, al que menos le gusta es a Diego, a mí no me gusta,
porque simplemente es una palabra que acuña Rothbard, que asusta a mucha gente, pero en definitiva, si uno habla de narcocapitalismo, Jefferson o Alberti estarían de acuerdo en sus fundamentos, más allá de la palabra, que significa, Alberti decía una cosa muy interesante que acá puedo meter, que es, Alberti, las famosas discusiones con Sarmiento de Alberti era que Sarmiento ponía la educación adelante, porque él tenía un concepto de la educación, que era la educación dirigida, y Alberti decía que la educación, y esto no lo entendió Sarmiento, la educación tenía que venir de la producción y el trabajo, y que después de manera natural, él lo llamaba la Argentina posible de primera etapa, así la había titulado Alberti, que a partir de que la Argentina se enriqueciese, y como él decía, los héroes contemporáneos son los productores, y la cultura del trabajo después en forma natural, decía Alberti, va a crear las escuelas necesarias. Alberti no negaba la escuela primaria, pero lo que él temía, fíjense lo visionario que era, que lo que él temía a partir de demasiada educación, la educación universitaria sobre todo, era que íbamos a transformar en lo que él llamaba la Argentina política, o la Argentina de los cafetines, y la Argentina de las universidades, llena de charlatanes, ingenieros sociales, dirigistas, ideólogos, y no la Argentina de productores, como fue Estados Unidos, que Estados Unidos hasta el día de hoy sigue siendo una potencia porque es productora. O sea, la cultura de la libertad se establece en la producción y en el trabajo, eso lo entendió Alberti. Y la gente cree que eso no es educación. Y es un gran error, porque perdón, pero yo, para ser autorreferente, y termino con esto para que siga Jorge, o interrumpirme cuando quieras, obviamente, que conozco la provincia de Corrientes y el trabajo de campo de la provincia de Corrientes. Yo he conocido mucha gente en mi infancia que ninguno sabía leer y escribir, pero todos sabían perfectamente cuáles eran los valores humanos, la libertad la defendían con sus cuchillos y la debía que hacerlo, los guachazos, los correntinos, liberales y autonomistas. O sea, la cultura viene con el trabajo porque es la ley natural, y la ley natural te pone acá adelante cuáles son las leyes y cuáles son los derechos. Eso lo concebía Alberti, y esa era la base fundacional de él, que se perdió totalmente. Acá tenemos un mensaje de Walter Moreno Black. La democracia es un bullying de cierta mayoría sobre el resto. Es cierto lo que dice Juan sobre lo subvertido de la democracia. La gente relaciona democracia con garantía de libertad y se van enseguida a la imagen de Alfonsín. Los derechos individuales están más allá del Estado. Es una afirmación que hace él. Democracia o cualquier tipo de gobierno o estado de control, calificar el voto y los postulantes, esto creo que es una propuesta, calificar el voto y los postulantes a cargos. Moira dice, tocar fondo va a ser llegar al comunismo, total, de eso no se sale más. Eso pregunta... Diego ahí está, que quiere contestar, Diego. No sé. No, es el miedo que tiene todo el mundo de que estemos entrando a lo que es Venezuela. Pero no estamos al principio de nada, sino al final de todo. Lo que está colapsando es algo que empezó hace 75 años, si no más, en otros aspectos más, pero nuestro Chávez fue Perón. Y todo estamos en el colapso de todo lo que empezó con nuestro Chávez. Ahora estamos en un callejón sin salida, como se había dado, pero no tanto tal, en la época de Menem. Menem hizo la reforma que hizo porque no tenía, dio el jaque mate histórico y no tenía más remedio. El jaque mate histórico es el siguiente: el Estado se financia de 3 fuentes. Los impuestos, que ya no puede más, la emisión, que estamos al borde de la hiper, y la deuda, que ya estamos en default. Ya se acabó, eso es jaque mate. Y lo que va a pasar ahora es que el peronismo histórico va a tomar el poder cuando estalle la crisis sin ningún precedente histórico, que va a estallar ahora en diciembre o en enero. Y no importa quién gobierne, sino quién maneje la economía.
los peronistas lo que siempre tuvieron fue un olfato político único y además una plasticidad ideológica única, porque lo que tiene el peronismo es no tener ninguna ideología. El peronista dirigente le explica cualquier cosa al dirigido y el dirigido tiene ¿cómo es? No, la habilidad. La ductilidad para aceptarlo. Para aceptar cualquier cosa, para aceptar cualquier cosa. Estuvimos haciendo, yo hice un repaso histórico de todo lo que fue los milagros económicos de posguerra. Porque acá los liberales piensan que nosotros tenemos que ganar el poder por votos para que se impongan nuestros ideas. Y eso fue algo que no pasó jamás en la historia universal. Jamás un electorado votó liberales. Rápido repaso, tenemos en Alemania e Italia a la democracia cristiana con Adenauer y De Gasperi. La democracia cristiana, ustedes saben lo que es gente que aprende economía de la doctrina social de la Iglesia, que es como aprender música de Doña Petrona, ¿viste? Es una cosa que no se puede, pero lo que tuvieron el buen sentido de llamar a quien sabía. El generalísimo Francisco Franco, menos liberal que él no puede ser, pero el tipo se cansó de no dar pie con bola durante 20 años, llamó un liberal, hizo un milagro económico español que nunca se lo van a reconocer a Franco, pero durante la década del 60 creció como el Japón. Después está el caso de Pinochet. Pinochet de liberal no tiene nada. Lo llamó, le preguntó a Milton Friedman a ver quién mete el ministro de Economía. Lo mismo, Charles de Gaulle. Le tomó 10 años preguntarle a Milton Friedman, a Pinochet. Sí. Bueno, a Franco le tomó 20 años. Pero lo que pasa es que ahora todo explota. No tienen más tiempo. No, acá lo concreto es que, y lo hemos, sí, dale, perdón, Diego, dale. No, la gente ahora, bueno, estaba el ejemplo de De Gaulle, que lo llamó a Jacques Brest, que De Gaulle no era un teórico para nada, era un derecha genérica que supo acertar con su ministro, y ahora todo el mundo está chocho con la calle del Uruguay, como si fuera un liberal. No, la calle era del Partido Blanco, que es un partido histórico que tiene 180 años, debe ser el partido más viejo, y allá votan blanco o colorado. Listo, como en Estados Unidos votan republicanos, pero en Estados Unidos los liberales siempre fueron minoría. Nadie nunca en la historia de la humanidad votó liberales. ¿Por qué esperamos que en este país socialista nos voten a nosotros? No, nosotros tenemos que ocupar el lugar del huésped, como dice el Lichín. Sí, me hiciste acordar en Estados Unidos los que seguíamos en su momento al que era la figurita del Messi nuestro, que era Ron Paul en su momento, y pierde con McCain las internas del Partido Republicano. Y vos decís, ¿cómo puede ser que pierda un Ron Paul con todo el conocimiento que tenía el libertario, republicano, de sus basamentos filosóficos, y perdió? Es lo que vos decís. No gana. El electorado norteamericano es tan papanatas como el electorado nuestro de cualquier lugar del mundo. Es un electorado que un presidente pierde un debate presidencial porque está mal afeitado, y así fue presidente Kennedy en lugar de Nixon, ¿viste? Sí, el hecho de votarlo a Trump fue justamente una reactiva contra las barbaridades de que está considerado el peor presidente de la historia, que no fue casual, Obama, que era un socialista duro, musulmán, toda una cuestión que, bueno, todavía hay mucha tela para cortar, y la gente votó a justamente un tipo que decía las cosas de frente. Yo no estoy defendiendo
o no a Trump, estoy haciendo un análisis de qué votó la gente. Votó lo opuesto, pues ya estaban recontrapodridos de escuchar un demagogo. Claro, a Trump no lo votaron los liberales por ser liberal, ni a Ronald Reagan tampoco. No se maneja el electorado por esos criterios. No, fue pendular. Llegan a un agotamiento. El tema de la Argentina, esto lo dije muchas veces, que la Argentina no tiene nunca tuvo, la desgracia de la Argentina es que nunca tuvo un partido, digamos, para hacer un paralelo con Estados Unidos, lo que sería un partido republicano, que es la palabra que a nosotros nos gusta, los tres, porque está hablando de la república, los tres poderes y los derechos individuales. La Argentina nunca tuvo un partido republicano fuerte. O sea, el surgimiento del peronismo directamente licuó todo. No solamente creó un mega movimiento, porque no es un partido, dicho por su propio creador, sino que evitó, o fue antes, mejor dicho, pero el peronismo fue el segundo knockout, la segunda caída en el ring, que ya venía con Irigoyen y esta cuestión de 1930, y Perón le dio el knockout final, pero no hubo un partido republicano capaz de enfrentar con las bases fundacionales argentinas. Acá hay una cuestión histórica muy interesante, que la Argentina está cortada al medio. Estados Unidos no está cortado al medio, porque la Argentina tiene un corte en el medio. Si a la gente vos te preguntas qué había antes de Perón, así, generalmente muy poca gente sabe lo que había antes de Perón. Es como que la historia argentina va de San Martín a Perón, pero los 80 años que hubo en el medio, que fue una Argentina gloriosa no de casualidad de 20 años, sino que fueron 75, 80 años de haber acertado con sus errores, pero haber acertado una ruta importante basada en esa constitución de 1853 de Alberdi, eso se cortó al medio. O sea, la historia argentina es como que vino alguien con en las antiguas películas nosotros que veíamos, cortaron el film acá, tiraron la parte esa y volvieron a pegar el film y desapareció justamente la Argentina más importante, la que fue la Argentina exitosa. Acá hay una observación de Gabriela Laura, que debe ser vos, que te estoy mirando ahora, ¿no? Sí, hola. Que dice, por eso tiene tanta repercusión Milei, porque dice las cosas de frente sin demagogia. Claro. Sí. Porque bueno, la gente se siente, ¿sabes qué? Cuando volvamos a la ley natural, cuando a nosotros, esto es muy importante a nivel psicológico, no me acuerdo cuál fue de los Hume naturalistas que habló de la psicología, David Hume, el escocés, famoso escocés, filósofo, se dedicó mucho, se deslumbró con Isaac Newton y sus descubrimientos y se dedicó él a buscar la parte psicológica de la ley, relacionar la ley natural con la parte psicológica. Esto contestándole a Gabriela. Porque la cuestión que dice Milei, lo que está haciendo Milei, se lo preguntamos, Jorge, ¿te acordás cuando comimos con él? Sí, claro, Milei, sí. cuando yo a Milei le hice una pregunta, creo que fue una cosa así, porque fueron 4 o 5 años atrás, le pregunté, vos Javier, lo que estás haciendo, estás desenterrando al Alberdi. Y me dice, por supuesto. O sea, la gente se siente identificada con estas cosas que son simples. Por eso Milei está tan aceptado, porque lo que está diciendo, él mismo lo dijo, Javier, se identifica un colectivero, el almacenero, el empresario, todos, porque son las cosas que me dicen, pero claro, si esto lo vivo. La ley natural es lo que vivimos todos, y en eso se basan las leyes verdaderas y los derechos individuales. Entonces, la demagogia es todo lo opuesto. La demagogia es crear un mundo de fantasía, una dialéctica mentirosa con conceptos falsos, dogmas falsos, y eso es lo que Milei se trata de dinamitar todo el tiempo, y la gente se identifica con esa naturalidad, con esa naturaleza de las cosas que le pertenece. Sí. Hay que ver, de acuerdo a lo que decía Diego, de que nadie nunca votó un liberal en ningún lado, cómo se hace para que esos valores liberales lleguen a tener que ser usados, o qué vehículo, vos hablaste de que el peronismo va a tener que, alguno del peronismo va a tener que tomarlo, algo por el estilo. Yo creo que lo de Milei es una cosa que, bueno, yo no sé estructuralmente en cómo se va a organizar en forma partidaria, pero en este momento todos cada vez por más gente, porque es el único discurso distinto al imperante desde hace mucho tiempo. Es decir, Cambiemos no tiene un discurso distinto. Sí, pero la batalla cultural es necesaria, pero es la que va por debajo.
todos los seres humanos reaccionamos ante los beneficios más directos, porque nosotros tenemos que comer, tenemos que pagar impuestos, tenemos que sobrevivir, etc. Y la gente no le interesa eso, sino eso es ley natural también, está en nuestra biología. O sea, entonces, si no se implementa desde el poder de manera rápida y directa, por eso nosotros decíamos que Javier, digamos, la propuesta que habíamos charlado con Diego y Jorge, si este Zoom le llegara a Javier, era que él directamente tendría que subirse con, y esto más de uno me putearía, cosa que no me importa, que se tiene que subir con el caballo ganador que en la historia está demostrado que es el peronismo y sobre todo en estos momentos. O sea, Javier se tendría que ir directamente y tocar la puerta a los caciques peronistas y decirle, muchachos, ustedes van a reventar todos. Ustedes no les abren la puerta a nadie afuera. Ustedes no tienen crédito ni adentro ni afuera. Yo sí lo tengo. Ustedes, si me quieren de ministro de Economía, yo les saco las papas del fuego y sacamos a la Argentina para adelante. De alguna manera lo hizo Menem, que como decía Jorge, decía Diego recién, tras prueba y error, haciendo un paralelo con Pinochet y el Franco que dijo Diego. Menem lo hizo en corto tiempo, pero fue cambiando de ministro de Economía. Recordemos que uno falleció, el otro falló, etcétera, hasta que llegó a Cavallo, que no era un liberal, pero aplicó políticas que en su momento fueron buenas y sacó a la Argentina. En Milei, como dijo Diego, el más importante es el ministro de Economía. Y si va a ganar un peronista, que el espanto lo una a un libertario como Milei, sería lo ideal, y además no le prenderían fuego al gobierno como lo harían con cualquier otro que no sea peronista. ¿No? En eso, Diego, vos tenías algo que... Claro, claro. Para empezar, no le tengan miedo al peronismo por el pasado del peronismo, porque el peronismo tiene la facultad de convertirse en cualquier cosa y en explicar cualquier cosa. Ahora, ¿qué te iba a decir del peronismo? Lo del ministro de Economía. No, sí, eso está bien. Pero el problema del peronismo y de todos los que hicieron antiperonismo hasta ahora es que los peronistas fueron gobernando por el miedo desde el año 1955. El mejor invento de Perón fue el miedo a Perón. ¿Te acordás de chico cuando estábamos todos en el cielo mirando a ver si venía el avión negro? Que según la leyenda iba a venir Perón en el avión negro. Bueno, mandaron siempre por el miedo, y vos fíjate que siempre se votó por miedo al peronismo y todos los gobiernos gobernaron con miedo. Bueno, te meto una frase de Maquiavelo porque viene al caso. Aquel que maneja el miedo se adueña de sus almas. Entonces no se creó un partido opuesto con la misma fuerza, sino que siempre fue atajar desde el miedo. Pero fíjate que el miedo hizo que los sucesivos gobiernos pretendidamente antiperonistas, pretendidamente gorilas, hicieran más peronismo que el mismo peronismo. Porque apenas fue la reforma de la Constitución del 59, sí, la que puso el artículo 14 bis. ¿Qué hizo el gobierno gorila? Fue condensar la Constitución peronista que derogaban en una pastillita, en una pildorita como esa que tienen los astronautas, que en una pildorita tienen una paella la valenciana, con todo el socialismo peronista en un artículo. Y después, Onganía, pretendidamente gorila, les da las cajas de los sindicatos, las cajas a los sindicatos, y Perón se agarraba la cabeza, decía, qué animal, cómo hizo yo jamás le di las cajas a los sindicatos. Pero lo que pasa es que si vos gobernás con miedo, es diferente dar un premio que un soborno. A un tipo lo premiás con 2 mangos. Un soborno tiene que ser una cantidad muy importante. Lo que se hizo durante todos los gobiernos peronistas es sobornar al peronismo para que lo dejaran en paz.
y terminaron siendo más peronistas que los peronistas. Tenemos que terminar con el miedo. Y la forma de terminar con el miedo es aliarse al peronismo, porque el peronismo es el único que puede gobernar sin miedo al peronismo. Claro, le metés un Milei de ministro de Economía haciendo un contrato de hierro de que se van a cumplir 5 o 10 puntos que Milei y su equipo le impongan, que además por el espanto lo harían, porque no son tontos, como vos decís, saben que la única salida es abrir la economía, bajar impuestos, y lo van a hacer por espanto, y ahí es la oportunidad de Milei, porque lo que está visto con Milei es que el tema liberal y la unión de los liberales parece una de estas novelas de la tarde, ¿no? Que había antes. No esperemos el voto a los liberales, que eso no se va a dar nunca, jamás. Hay que meterse de ministro, yo te saco las papas del fuego, pero acá mando yo, y listo. Sí, porque en la Argentina, como sigue siendo monárquica, inconscientemente el que manda es el Ejecutivo. Pensemos que en este momento tenemos todos nuestros derechos conculcados, y acá el Ejecutivo decidió lo que le está pasando a la Argentina, que no es una falsa pandemia, dicha ya por especialistas fuera del poder. Esto no me interesa una discusión sobre esto, pero acá estamos siguiendo las órdenes del Ejecutivo nada más. Congreso no existe, la Corte Suprema. Entonces está visto que la Argentina hace caso al Ejecutivo, el Ejecutivo y Ministro de Economía en situaciones normales. Perdón, Diego, ¿sí? Sí, el peronismo, como se hizo dueño del alma de la gente, es el único que puede gobernar, y no solo eso, al peronismo le aguantan cualquier cosa. Mirá lo que está aguantando hoy el pueblo peronista. No, es increíble. Y lo que nos hicieron a lo largo de la historia. Yo me desesperé el día en que se quedaron con la plata de las AFJP. Tener el poder para hacer eso, para robarle 15 años de aporte a 9 millones de personas y que nadie se mosquee. Eso es un milagro, es tener la mente y el alma de la gente en un puño. Es poder hacerles cualquier cosa. Se adueñan del alma de la gente, como dijo Maquiavelo. El miedo se adueña del alma de la gente. Y acá necesitamos unas reformas con un pueblo que se aguante cualquier cosa, y el único que lo puede hacer aguantar cualquier cosa es el peronismo, porque es dueño de sus almas. ¿Cómo nos derivamos de la ley natural? Y eso demuestra que la ley natural es la semilla y la raíz de todo, ¿no? Sí, acá tenemos, bueno, ya estábamos en más de una hora, pero no quiero dejar de tocar la pregunta de Moira, que dice, ¿cuál es su opinión respecto a una posible guerra civil cuando toquemos fondo con este problema de las tomas de terrenos, por ejemplo, y el reclamo de los pueblos originarios? Y después también dice otra cosa, Moira, que son dos temas. Si Milei se mete con el peronismo, lo prende en fuego por traidor. Es otra cosa interesante eso para ver. Lo que pasa es que Milei, esta última pregunta, y yo te lo dijo en la otra, Milei en este momento creó él por sí solito su figura. Y si yo pregunto a los liberales, y esto es un hecho, estoy escribiendo nada más, no estoy a favor o en contra, Milei se hizo solo, es un self-made man. Y logró los votos y la adhesión de la gente a nivel transversal en la sociedad, solito, a los ponchazos, a las puteadas, diciendo poniendo argumentos de hierro, ganando todos los debates. Milei tiene su propio, es como decir, Messi no necesita al resto del Barcelona si se quiere vender a otro equipo, se vende solo. Entonces, Milei no tiene por qué estar anclado a otro equipo, a otra gente, cuando él tiene un valor que se cotiza por sí mismo, solo, y que puede justamente meterse de manera natural en lo que estamos diciendo, en un partido como el peronista, que posiblemente tome las riendas, las están pegando entre ellos, estamos viendo, para ir todavía más a lo cotidiano. Ya el peronismo se está peleando, el peronismo tradicional, ¿no? Ustedes conocen también el tema como yo, se está peleando contra esta cuestión de esta cúpula kirchnerista, y de ahí va a salir un peronismo ganador, no sé cómo llamarlo, y para mí la oportunidad, para nosotros lo hemos hablado los tres, es la oportunidad de Javier Milei. Sí, sí. Sobre la guerra civil,
es imposible que se dé una guerra civil convencional, porque tipo guerra civil española, porque no hay un ejército, unas fuerzas armadas que se puedan partir en dos y empezar a los cañonazos. Tampoco las fuerzas de seguridad le responden ahora a esta gente. Las fuerzas armadas ya tienen claro la clase política que no les responde, desde el asunto de los carapitadas que mandaron a reprimir a la Fuerza Aérea y dijeron: los pilotos de Malvinas no van a tirar contra los comandos de Malvinas. Ahí ya está. De la Rúa, ¿cuándo cae? No cuando se le llena la calle de gente. De la Rúa cae cuando implanta el estado de sitio y las Fuerzas Armadas le dicen a Coro: no te vamos a dar bola, y ahí cae de la Rúa. Sí, con un par de patadas de Duhalde y Alfonsín, ¿no? Bueno, sí, pero de la Rúa sí. cae en el momento, se va en el momento que se convence de que no puede contar con las Fuerzas Armadas. Y ahora, el otro día, con el levantamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, que mandaron a reprimir a Policía Federal, a Prefectura, a Gendarmería, la Cristina chillando que todos los vecinos oían los gritos, porque se daba cuenta esa noche de que no tenía a su disposición nadie que le dispare un matagatos por ella, que lo perdió. Además, la respuesta de la Gendarmería, que la Gendarmería le dice a Beto Fernández: nosotros estamos para defender la Constitución y no ningún gobierno ocasional. Bueno, ahí te hago un alto, porque eso lo hablamos, te hago un alto y eso lo hablamos los tres, y yo la considero la noticia más importante de todo el año, que justamente por eso fue tapada. Con Diego y con Jorge veníamos hablando del famoso, los tres, del famoso sheriff de Mojave que nombró Diego hace un rato, que dijo exactamente: no voy a acatar la orden de mi gobernador, pero voy a obedecer a la Constitución. No pasó nada. Acá pasó exactamente lo mismo con la Gendarmería, que dijo: no vamos a reprimir a la policía. Y yo me imagino la desesperación de la delincuente y su títere diciendo: tapen esto, por favor, esto no puede salir en los medios. Y justamente, como todo explorador, nosotros siempre estamos explorando las cosas que los demás no ven, y bueno, esa fue la noticia que es para poner arriba la mesa. Es lo que acaba de decir Diego. Esto es un precedente de que las fuerzas no van a atacar, no se van a pelear entre ellas, y si lo trasladamos, las fuerzas no van a matar civiles. No. Además, haciéndole caso al poder político. Además, el miedo de la gente de que se instaure un comunismo no tiene sentido, porque el comunismo lo primero que necesita es represión. En Cuba el Che dijo: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Así se impusieron. Chávez, que era un militar que tenía todas las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, espías y además parapoliciales y paramilitares que cascan a la gente. Acá no tienen un solo tipo que les dispare un matagato. ¿Me entendés? No pueden lograr que nadie pegue un tiro a nadie cumpliendo sus órdenes. Entonces, por eso los chillidos de la Cristina desde su edificio. Se dio cuenta de que perdieron el poder. Jorge. La Cámpora maneja el RENAR, ahora se llama ANMAC, algo así, y están armados. No sé qué comentario tenés al respecto. Yo diría que lo de Moira lo dejemos, no sé si Lorna está de acuerdo, para la próxima, la toma de tierras para la próxima, reunión. Porque estamos así haciendo un cierre ahora y dejamos ese tema para la próxima juntada. Bueno. No, pero te digo, un segundo. La toma de tierra es facilísimo. El próximo que toma el poder dice: la tierra no se toma más, y punto. Se acabó ahí. Pero tenés que sacar a lo que ya tomaron. Sí. A los tiros lo van a sacar. ¿Vos te creés que los peronistas tienen algún reparo en sacar a alguien a los tiros? No, los peronistas
No, a nosotros nos hacen el jueguito de la culpa, de la moral para nosotros. Ellos hacen lo que quieren. Acá la Escuchame una RAM está cosa. complicada, ¿eh? La no sé qué ancestral mapuche, Pero los no sé qué ancestral mapuche, la RAM se llaman. Estos tipos, Los van a barrer a tiro. ¿vos creés? Sí, Pero estamos hablando del próximo gobierno, Diego. sí. Ah, bueno, está bien. Este es un gobierno delirantemente comunista. Yo digo delirantemente porque no era delirante Castro ni fue delirante Mao, en el sentido que tenían una estrategia. Estos tipos están totalmente locos. O sea, están soñando los 70 y creen que van a poder hacer una remake de los 70 y no tienen el campo para eso. Entonces, ¿qué me decís, Diego, vos, si sabés algo sobre el hecho de la cámpora, si está armada y organizada? Es decir, todo Mirá, el tema... Manejan el eh, RENAR. Todo el desarme que hicieron desde la época del 2008, que empezaron con eso, todas las armas que obtuvieron se las guardaron ellos, no las destruyeron ni nada, hay de todo. una, Dale. una cosa es tener las armas y otra cosa es tener la moral para usarlas. Yo estuve en el colegio militar, sé de qué se trata. Estos tipos, ¿para qué sirven estos mantenidos del Puerto Madero de PlayStation? No sirven para absolutamente nada. Del otro lado está el peronismo pesado, el que tiene los fierros y sabe usarlo. Y Le eso se lo mandás a dijo, la... y eso Le mandás, se lo dijo Cunio, eso. Te iba a decir lo de se Cunio. lo dijo Puño, le mandás a esos inútiles camporistas nada más que a la Madonna Quirós y los caga a tiro a todos. Sí, sí, sí. Bueno, yo no me imagino a un tipo con la mentalidad y la moral de Máximo Kirchner y de Cabandier y de Y el Eduardo Cuervo Pedro Larroque. con un arma en la mano. Con un arma en la mano. No, no, no. No, acá fundémonos en lo que acaba de decir Diego, que no tienen las armas, y otra cosa que faltó decir es que para hacer una comparación con Venezuela, el Estado era dueño del suelo porque es un país petrolero, y la Argentina es un país de propietarios, productores, ganaderos y agrícolas. Entonces ellos no pueden tener, no tienen la plata que les daba el petróleo, porque la plata, lo agrícola o ganadero, lo tienen los propietarios. O sea que no tienen plata y no tienen un ejército a favor de ellos, ni fuerzas secundarias, como la gendarmería y la policía a favor de ellos, que ya se lo dijeron. Esto es una cuestión de tiempo nada más y se cae por una cuestión natural. Además Venezuela, como es socialista, como decía Milton Friedman, que le das al socialismo a administrar el desierto del Sahara y en 5 años te deja sin arena, bueno, pudieron dejar sin petróleo a Venezuela. Claro. Nosotros, el Estado argentino, no puede dejar sin la producción agropecuaria al país, porque el campo es privado y además el campo es el enemigo. Por eso Entonces, sí. Sí, está bien, sí. No, por eso la cuestión del campo, que el otro día no me sorprendió cuando Cunio, fíjate que ellos a pesar de todo, no declararse propietarios, pero siempre tiran una parabólica como los peronistas te dicen, sin necesidad de ir a Grabois, este mismo Cunio, yo digo Cunio porque Cunio es un fascista peronista de la primera hora, fue cara pintada en su momento, y el tipo dice que considera que los granos y el suelo y la propiedad privada, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero como que no considerando la producción propiedad de sus dueños. Porque si se le está... ¿No la considera? Lo dijo de una manera envuelta, como siempre lo dicen. El peronismo es como, una vez lo describió Diego, es como el mafioso que pasa, pega la vuelta y te dice, bueno, el sobre, pasame tu sobre, Jorge, y sigo, y vos le tenés que dar el sobre de la guita que le tenés que dar al mafioso. El peronismo no te quiere fundir la empresa, porque es fascismo, el fascismo sabemos que te deja la empresa, pero te vive, el peronismo básicamente es eso, pero cuando se le acaba la plata, como decía Diego recién, si me tienen que ir con los fierros a que vos vendas los granos, van con los fierros, te tocan la tranquera
y te dicen, escúcheme, venda los granos, porque estamos con los fierros. El asunto es quién va a ir con los fierros, porque no va a ir la policía, no va a ir la gendarmería, el ejército menos. No. Van a tener que ir 4 inútiles de la cámpora que los van a cagar a tiro. No, yo me refería al peronismo mismo. El peronismo mismo no lo va para que el peronismo llegue a eso, van a querer hacer... Pero Cuño es un tipo muy particular, es un fascista ultraderecha, pero chavista, que tiene un quilombo en la cabeza. Es un nazi, sí. Pero él mismo no se entiende. No, exacto, tiene un despelote en la cabeza. Una contradicción caminando. Cuño no va a pero es la misma misma contradicción que si vos lo escuchás, yo los escucho como quien va al zoológico para ver una especie que encontraron rara. Yo lo escucho a Guillermo Moreno hablando con Maslatón, otro personaje, o hablando con el Presto, y vos lo escuchás a Guillermo Moreno y también son una colección de contradicciones. Pero es el típico peronista porque Moreno y Cunio son dos arquetipos del primer peronismo, que son Evita y etcétera, ¿no es cierto? Pero vale la pena escucharlos porque son los dos tipos que le avisaron a Alberto Fernández que se le había terminado el gobierno. Guillermo Moreno y Cunio. Estamos hablando del peronismo. Lo dice el expresidente, pero la tónica, o sea, la senda no lo van a marcar ni Cuño ni Moreno. Acá se va a hacer cargo alguien tipo Pichetto. Y es otra cosa, El jefe peronista que salga, que para ellos no tiene ningún problema enseguida cuando hay que sacar un jefe, pum, lo ponen y todos lo siguen. El peronismo siempre da el jefe que necesitan para cada circunstancia. Punto. Sí. Por eso decimos que Javier tendría que acercarse a un Pichetto. Es que Javier todo el tiempo dijo, yo no soy peronista, pero tampoco soy gorila, te dice todo el tiempo eso. Con los liberales no va a llegar al Ejecutivo. Ergo, él tiene que apuntar a la cabeza porque él se ganó sus propios galones y que los demás no se lo ganaron. No estoy yendo en contra o a favor de nadie, estoy haciendo una descripción de los hechos nada más, en el apoyo. Y cualquier peronista, esto también lo hablamos muchachos los tres, cualquier peronista ante el colapso le va a levantar el teléfono. Así como ahora, ¿y vos qué pensás en el caso de que Javier se meta con algún espacio? Ahora se metió con Esper, fue una sorpresa eso. Ayer escuchamos que López Murphy iba a pasarse a Cambiemos. A Cambiemos, sí. ¿Eso está confirmado? Así es, así está dicho. Lo que se leyó en Facebook de gente de López Murphy es eso. Eso es raro. Bueno, el hecho de que haya voces liberales en congresos, legislaturas o consejos deliberantes si bien yo nunca tuve una postura de meterme en política o que nosotros nos metamos en política porque somos casi anarcocapitalistas nosotros, pero... Anarquistas, nosotros somos anarquistas. Sí. Somos a Diego le va a gustar, somos, como dijo Borges, anarquistas spencerianos. Sí, bueno, como dice Milei, estáticamente minarquistas y dinámicamente anarquistas. Pero el otro día, no sé si fuimos nosotros o fue algún otro, pues ya no sé, al aparecer el relato, digamos, el relato es una fea palabra, el discurso liberal, con fuerza y que llama la atención, inclina a todos los discursos de todos los demás porque necesitan competir. O sea, los mismos peronistas o los de Cambiemos van a empezar a tratar de seducir a esa gente que está siendo seducida por los discursos liberales, que está haciendo Milei, por ejemplo. Entonces, no sé si vale la pena ir formando igual, aunque vos estás diciendo, Diego, que la salida va a ser a través de los peronistas porque se pueden disfrazar de cualquier cosa. Eso no impide o que no es óbice para que los grupos liberales no se sigan organizando en la forma que tengan que organizarse, en partidos. No, los grupos liberales tienen que mantenerse visibles, haciendo ruido y además juntando votos, que es la base de legitimidad que exigen ellos, porque cuando uno dice algo, ¿y a vos quién te votó? Bueno, para eso necesitamos que nos voten. Ahora el poder siempre va a ser del otro.
de otro. Y nosotros tenemos que posicionarnos en ese poder para que seamos los que manejamos la cosa. Diego Bueno. ya quiere formar parte del Ejecutivo, del Ministerio. Yo quiero, Milei quiere hacer explotar el Banco Central, yo el Ministerio de Obras. El que esté ahí, solo quiero que haya más obras públicas. Te censuraron, Sí. no se entendió, se cortó justo. ¿Qué ministerio? El de Obras Públicas, Ah, como era en la época de Mitre, no había ministerio, antes de Mitre, no había Ministerio de Obras Públicas. Eso es terrible. Vamos a dinamitar medio Buenos Aires, porque yo quiero dinamitar el INADI, el Ministerio de la Mujer. Sí. Va a ser tierra arrasada acá. y bueno, eso es volver a las bases, a la ley primigenia de la Constitución que nos llevó a los primeros puestos. El Ministerio del Bienestar Social, ese, pero gelineta directamente. Ese es un título digno de la Unión Soviética. No, pero el Ministerio de Cultura es lo mismo que el Uf. Ministerio del Pensamiento, ¿viste? Es igual. el típico de Orwell. Ustedes tienen que Orwell. sacarlo. El Ministerio de Educación también lo tienen que sacar, ¿viste? Claro. Pero bueno, yo diría que podemos cerrar hoy, porque ya está hace más de 1 hora y media que estamos, y podemos preparar un temario, Lorna, vemos para la próxima, y seguimos difundiendo, qué sé yo. Es divertido. Nos divertimos sobre todo, ¿no? Se derivó en muchas cosas. Muchas gracias y lo vamos a repetir seguramente. Sí, nos encantó. Bueno, gracias Lorna por la invitación. Gracias, Lorna. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao.